Hablemos de la evolución del Instituto en Dirección de Proyectos y de los cambios que se han venido dando los últimos años. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Luis Barreiro y el día de hoy vamos a hablar acerca del Instituto en Dirección de Proyectos. Durante muchos años yo he estado haciéndole mucha promoción al Instituto en Dirección de Proyectos porque para mí obtener la certificación de el PMI o el Project Management Institute ha sido un parteaguas en mi carrera profesional y he estado muy de cerca siguiendo todo lo que hace el Instituto en Dirección de Proyectos. Les voy a hablar acerca de los cambios que ha tenido y de por qué creo que actualmente, si quieres demostrar tus competencias en dirección de proyectos, no basta obtener una certificación tipo la del PMP. Hablemos acerca de un poco de historia. El Instituto en Dirección de Proyectos es fundado en 1969 con esta idea de formar una comunidad de gente que se dedique a la dirección de proyectos, lo cual me parece muy valioso y loable. Y ya después, por ahí del año 2000, tal vez un poquito antes, tienen esta idea, que además es bastante buena, de certificar a la gente para que puedan obtener un título que los avale a nivel internacional como directores o gerentes de proyectos certificados. ¿Por qué utilizo la palabra director o gerente? Si han visto los videos del curso, bueno, pues entenderán que en inglés se le dice project manager y en inglés se le dice project management. A la actividad se le dice project management y a la persona se le dice project manager. Pero cuando lo traducimos al español, manager, pues realmente no tiene esta traducción ahí entre gerente, administrador, director. Entonces, generalmente aquí utilizamos la palabra director de proyectos y director de proyectos profesional. Entonces, cuando el Instituto en Dirección de Proyectos comienza a armar esta comunidad, una de sus primeras actividades es, mucho antes de las certificaciones, una de sus primeras actividades es formalizar la guía de dirección de proyectos o el PMBOK. Y tal vez desconozco bien exactamente cuál era el background de las personas que inician este estándar, eh, porque pues lo desconozco, no es información pública. Probablemente si hiciéramos una investigación y ver la primera o la segunda versión de la guía del PMBOK y determináramos cuáles son los perfiles de cada uno de los colaboradores, bueno, probablemente haciendo esa investigación entenderíamos cuál es el perfil de cada una de estas personas. Sin embargo, sin saber quiénes fueron exactamente los colaboradores de las primeras versiones, puedo suponer que dentro de la estructura había gente que se dedica a la gestión de proyectos informáticos y que se dedica a la gestión de proyectos de ingeniería en sistemas. ¿Por qué? Porque el estándar es muy sistemático. Es decir, definen procesos con entradas, con herramientas y técnicas y salidas. Y así se echan 30, 40, 45 años. El PMI se dedica a 45 años a establecer un modelo orientado a procesos, a robustecerlo, a armarlo, a detallarlo cada vez más. ¿Vale? Si te estoy hablando en chino, tienes que tomar el curso. Por ahí en la página aprim.mx, la primera clase es gratis, entonces vas a poder ver más o menos a lo que me estoy refiriendo. Entonces, este estándar orientado a procesos eh, tiene ventajas y desventajas. Desde mi perspectiva, la principal ventaja de un estándar orientado a procesos es que, sin lugar a dudas, puedes ayudar a la gente a que se vuelva competente dirigiendo proyectos. ¿Por qué? Porque le puedes dar tareas específicas que deberían cumplir, en las que se deberían enfocar para empezar a gestionar un proyecto. Si yo les doy pautas demasiado abiertas y una persona comienza a intentar dirigir a un equipo de personas, probablemente no va a saber cómo empezar un proyecto, ¿no? Entonces, todos estos procesos
de dirección de proyectos, desde desarrollar un acta de constitución del proyecto, hacer un plan de gestión del alcance, hacer un plan de gestión del tiempo, hacer un plan de gestión de los costos y luego recolectar los requisitos, definir el alcance, crear un EDT, hacer las listas de actividades, crear un cronograma, estimar la duración de las actividades, estimar los costos de las actividades. Entonces yo le doy un panorama específico para que la gente sepa, ok, pues en un proyecto debería definir el alcance, o en un proyecto debería definir las actividades, o en un proyecto debería hacer un presupuesto. Sin embargo, hace 3 años, el Instituto en Dirección de Proyectos, y cuando hablamos del Instituto en Dirección de Proyectos, hablamos del colegio o del el conjunto de personas que participan en la creación de estos documentos, en particular del manual o la guía del PMBOK, la guía de dirección de proyectos, deciden dejar a un lado todo lo que desarrollaron durante 30, 40 años, dejar a un lado estos procesos, diciendo, por supuesto, una aclaración de que no significa que los procesos no servían y no significa que ya no los tengas que utilizar nunca más en tu vida, pero decidimos hacer un estándar orientado a principios. Bien. Entre los principios, bueno, primero entendamos que es un principio. El principio va a ser como la base de acción que nos va a ayudar a los líderes, gerentes y directores de proyectos a dirigir nuestras actividades profesionales para poder ayudarles a las organizaciones a entregar valor. Lo cual suena bastante bien, ¿ok? ¿Y cuáles son estos principios que nos dan? Por supuesto, ya en estos videos diarios les voy a ir dando pues más pautas y más información para que vayamos analizando uno a uno cada uno de estos principios. Entonces aquí nos dicen, a ver, un principio, entenderte que eres un administrador de recursos ajenos, es decir, que tú no eres el dueño de los recursos y por lo tanto tienes que ser un buen administrador, diligente, respetuoso y cuidadoso. Debes crear entornos colaborativos para que la gente trabaje en equipo. Debes involucrar eficazmente a los interesados. Debes enfocarte en el valor. Debes comprender que los proyectos no son aislados, sino que interactúan con otros sistemas. Demostrar actitudes de liderazgo. Calidad. Debes enfocarte en entregar calidad en procesos y entregables. Debes adaptar en función del contexto. Esto relacionado con adaptarse según el enfoque de desarrollo. Ya les hablaré un poco más de eso más adelante. Navegar en la complejidad, gestionar eficazmente los riesgos, adaptabilidad y resiliencia y aceptar los cambios para llegar al estado futuro previsto. Entonces, si bien soy un partidario y creyente de que la acción que va a tomar un individuo debe basarse en ciertos principios, lo que siento yo es que al darle un peso tan importante a estos principios, ha hecho, al menos en mis alumnos, creo yo, que se dejen de enfocar en las cuestiones más técnicas de la dirección de proyectos. Y si tú lees la versión 7 de la guía del PMBOK y parece que ya en menos de un año ya saldrá la 8, a lo mejor alrededor de un año saldrá la versión 8 de la guía del PMBOK, ya veremos cuáles son los cambios que tienen. Entonces, eh, a mí me dio la impresión de que en esta versión 7 dejamos de lado el intentar hacer gente competente, realmente que tenga herramientas sólidas para dirigir proyectos, y se convirtió en una especie de, a ver, mira, estas son las generalidades de cuál debe ser tu comportamiento y además, pues más o menos estas son las herramientas que podrías utilizar al momento de dirigir un proyecto. Entonces, me parece que le restó valor, ¿vale? Esas son mis opiniones. Ahora, ¿por qué creamos Competex? Voy a hablar ahorita de la propia herramienta que estamos promoviendo nosotros. ¿Por qué creamos Competex? Competex tiene la idea de que tú puedes certificar tus competencias, o lo voy a decir de esta manera.
Lo importante para un profesionista, más que certificar su competencia, es certificar el grado de competencia que tiene, ¿sí? Es decir, una organización puede contratar a gente según su grado de experiencia. Es decir, no siempre necesito el súper experto avanzado que me venga a resolver todos los problemas. Hay veces que necesito gente que esté recién egresada, pero que tenga mínimos conocimientos necesarios para poder hacer una actividad. Hay veces que quiero aprendices que no necesito que tengan muchos conocimientos y que no necesito que tengan experiencia. Hay veces que necesito gente que tenga experiencia intermedia. Hay veces que necesito gente que tenga 20 años de experiencia y además que tenga todos estos conocimientos. Hay veces que entiendo que hay gente que tiene experiencia pero que no tiene los conocimientos, pero que los puedo guiar o los puedo capacitar para que tengan ciertos conocimientos modernos, etcétera. Y el problema de las certificaciones tipo PMP es que solo te dicen pasaste o reprobaste un examen, pero no te dan información acerca de cuál es tu verdadero nivel de competencias según lo que estás eligiendo examinar. Y ese problema lo resuelve Competex 2.0. Y por eso les voy a dejar por ahí un enlace. Así como estás, en un par de semanas vamos a estar liberando la versión beta de Competex. Entonces, en un par de semanas, si tú estás interesado, puedes evaluarte y certificar tu competencia actual en dirección de proyectos antes de irte a hacer un examen de PMP. Y te va a dar información muy interesante acerca de tu experiencia y tus conocimientos comparados con otros profesionales de tu área. Señoras y señores, como siempre, un placer estar con ustedes. Se despide Luis Barreiro y nos vemos muy pronto.